tiene en su seno también la moral y el estudio de la ética propiamente dicho. La moral es lo que se considera como buenas costumbres para vivir en sociedad y lograr una convivencia sana y equilibrada. Entonces entendemos que la moral va a diferenciar qué es bueno y qué es malo, porque en última instancia lo que importa es que los miembros de una sociedad puedan coexistir en forma armónica, en forma pacífica. La ética reflexiona acerca de las conductas morales del ser humano y sus efectos en la sociedad. La ética se relaciona con valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto o el compromiso a fin de ser buenos profesionales. Y aquí entonces estamos hablando de un elemento diferenciador, ¿verdad? Porque la ética es algo que está eh, relacionado con una obligatoriedad de carácter social. La moral está relacionada con las costumbres, mientras que la ética está relacionada sobre todo con mi conciencia, pero conciencia como profesional. Ahí la ética pasa a adoptar el nombre de deontología, deontología profesional. O sea, yo respeto aquellos principios que están relacionados con mi quehacer profesional. La moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre. Por eso, la moral está vinculada, íntimamente relacionada con la forma en que una sociedad se va desarrollando, ¿verdad? En cambio, la ética defiende los principios que guían el comportamiento personal, aunque desafíen la tradición a la costumbre. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el surgimiento, cómo surge la moral? Y hablábamos de la moral precondicional, y la moral post, ¿verdad? Cuando hablamos de pre, estamos hablando de todos aquellos elementos en los cuales nosotros pedimos consejos o estamos integrados a aspectos. En cambio, cuando hablamos de una moral o ética que esté vinculada sobre todo con nuestra conciencia, es cuando hablamos de la ética, porque en muchas ocasiones esa ética puede entrar en contradicción con las normas morales de la sociedad. La ética define normas para los profesionales en ejercicio de sus funciones, para que actúen correctamente cuando la moral personal esté en conflicto con el deber profesional, ¿verdad? En esos aspectos, entonces, hablamos de que lo fundamental de la moral va a ser, perdón, de la ética, va a ser el respeto a los principios que guían una profesión. En este caso estamos hablando de la abogacía y el notariado. Y ahí es donde entramos a conocer la ética jurídica. La ética jurídica estudia los valores y principios que rigen la práctica del derecho en todas sus instancias. Estamos entonces dentro del contexto de la sociedad. La ética profesional del abogado es un conjunto de obligaciones y deberes que rigen la práctica de su profesión. De esta manera se garantiza la máxima protección a cada cliente. Un código deontológico obligará al profesional jurídico de manera positiva a cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia con relación a la moral, porque, como hemos dicho, la moral es algo impuesto por la sociedad. En cambio, la ética, la ética la vamos a asumir como aquel elemento que está vinculado con mi quehacer profesional.
Un código deontológico obligará al profesional jurídico, de manera positiva a cumplir con sus obligaciones. Veamos aquí un cuadro en el cual vemos la diferencia entre moral y ética. Moral nace en el seno de una sociedad y, por tanto, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. Es una relación que está vinculada con las costumbres que ha desarrollado esa sociedad. En cambio, la ética surge en la interioridad de una persona. O sea, cuando hablamos de interioridad de una persona, estamos hablando de su conciencia, no de la sociedad, sino hablamos de la conciencia de la persona. La persona tiene capacidad para entender cuál es la diferencia de la moral y cuál es la diferencia de la ética, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. La moral actúa en la conducta desde el exterior o desde la conciencia, puede ser de los dos elementos, ¿verdad? Desde el exterior quiere decir una obligatoriedad moral a cumplir una norma. Y desde la conciencia, o sea, desde el interior de la persona, porque la persona es consciente de la necesidad de respetar esa norma moral. Ahora, en el plano ética, estamos hablando de que la ética influye en la conducta de un profesional de forma consciente y voluntaria. O sea, el profesional del derecho, por ejemplo, acepta un código deontológico jurídico de forma consciente y voluntaria. No porque la sociedad se lo imponga, sino porque él como profesional cree que de esa manera va a poder desarrollar mejor su profesión. La moral ejerce presión externa. O sea, cuando hablamos de presión externa, como les dije, estamos hablando desde la familia, desde la sociedad, desde el grupo de amigos, desde la iglesia, desde la universidad, todo el entorno social. Y destaca su aspecto obligatorio por la presión social. La sociedad nos obliga a cumplir. Y hay un riesgo de sanción moral por parte de la sociedad. Nos miren mal por no respetar una norma moral. En el plano de la ética, el fundamento de la ética es el valor. Y es una cuestión interna, una cuestión de conciencia personal, no en el valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente por la reflexión de un sujeto. Y como les dije, la ética está relacionada con la deontología profesional. Hablamos la deontología como un sinónimo de ética profesional. Ética profesional o deontología profesional es lo mismo. Veamos ahorita la diferencia de moral. Según Kant, tenemos el imperativo hipotético y el imperativo categórico. Veamos qué nos plantea cada uno. El imperativo hipotético son los mandatos que prescriben una acción como buena porque es necesaria para conseguir algún propósito. O sea, el imperativo hipotético nos dice, actúa bien porque eso te va a traer un beneficio. Es un principio de racionalidad práctica, porque nos dice en qué consiste actuar racionalmente. Una persona racional toma los medios para realizar sus fines. Una persona irracional no. Por ejemplo, una persona puede decir, voy a ayudar a los pobres porque eso me va a traer prestigio social. Entonces, no es tanto
que le interese ayudar a la gente necesitada, sino que esa ayuda le va a traer un beneficio personal, le va a dar prestigio. Eso es el imperativo. Ahora, el imperativo categórico. El imperativo categórico fue desarrollado por Kant en 1785 y lo planteó en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Señala que el obrar debe adecuarse a esta regla. Actuar de modo que lo que se hace pueda convertirse en ley universal. No se debe mentir, robar, ni burlarse de otro, ni dañarlo, sin necesidad de que tengamos algo a cambio. ¿Verdad? Entonces, el imperativo categórico dice que nosotros tenemos que actuar correctamente, haciendo el bien hacia otras personas, sin que eso signifique que yo tenga que obtener algo a cambio. Podríamos decir que la diferencia entre el imperativo hipotético y el imperativo categórico es que el primero, el hipotético, busca una satisfacción al actuar bien. El imperativo categórico nos plantea, haz bien, pero que eso no signifique un beneficio para vos. La humanidad siempre debe ser el fin de las acciones, no el beneficio personal. Y no solamente un medio para aprovecharse de las circunstancias. Digamos, una acción que desarrollamos en forma desinteresada. Y aquí tenemos la máxima de Kant. Nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona, porque ésta tiene un valor absoluto. Fíjense, eso es lo importante, ¿verdad? La máxima aspiración moral, según Kant, es que nosotros respetemos a cualquier ser humano por el simple hecho de que es un ser humano. No porque yo tenga riquezas o tenga un grado académico muy alto, voy a ver en forma despectiva a otra persona. No, la persona más humilde tiene la misma dignidad que un ricachón. Un conserje tiene la misma dignidad que un presidente de la República. Ninguno de los dos tiene un valor mayor, sino que ambos tienen el mismo valor porque los dos son seres humanos. El hecho de ser humano es un fin en sí mismo, que no debe utilizarse como medio para otra cosa. Eso es, digamos, el elemento fundamental de Kant. Eso es lo que llamamos el imperativo categórico. Imperativo quiere decir un mandato categórico, un mandato que así tenemos que aplicar. Ese imperativo exige que incondicionalmente hagamos ciertas cosas o que las dejemos de hacer sin ninguna condición, sin que eso signifique algún negocio o algo positivo para mí. Por ejemplo, respetar a los demás sin importar lo que uno piense, quiera o desee. La exigencia es incondicional. Kant afirma que el carácter incondicional de las exigencias morales es una característica necesaria de las mismas. O sea, si vamos a actuar en forma moral, no esperemos nada a cambio. Por ejemplo, no matar es un imperativo categórico, pues es válido como ley moral universal. Y cuando ustedes visualizan, digamos estas dos palabras, no matar,
Primero lo ven en el decálogo de Moisés, como un elemento atado a la religión, pero a la vez lo ven ustedes en el Código Penal. Entonces estamos ya hablando ya en el plano de el andamiaje jurídico. Y porque en última instancia la moral y el derecho tienen como razón fundamental la pervivencia del género humano, la pervivencia de una sociedad. Buscan el bienestar de esa sociedad. En la teoría de Kant, no es el caso que la persona moral actúe moralmente porque quiera ser racional. No, no es eso. La moral actúa moralmente, la persona actúa moralmente porque valora a la humanidad como un fin en sí mismo, en su persona y en la de los demás. ¿Verdad? Esa es quizá la máxima del imperativo categórico. El fin o la aspiración de la persona moral no es ser racional. O sea, yo no voy a actuar para que digan que moral es el Señor y por eso es racional, sino voy a actuar en términos morales porque yo creo que es fundamental que respete a las demás personas y nunca las mire como un fin, como un medio. Actuar por deber es actuar de tal manera que las acciones expresen el valor de la humanidad. Esa máxima debe ser una ley universal, es decir, un principio con el que actúa todo el mundo. Esta segunda fórmula del imperativo permite ver de manera clara por qué Kant pensaba que la moralidad prohíbe el engaño y la coacción. ¿Y saben por qué lo prohíbe? Porque en el imperativo categórico se dice que no debemos instrumentalizar a ninguna persona. Y con el engaño o la coacción, buscamos influir en las personas de manera negativa. Y lo hacemos para obtener un beneficio personal. Entonces, Kant nos dice, eso no va con el imperativo categórico, porque eso es instrumentalizar a la persona, es usarla. Del subjetivismo del relativismo. Porque cada individuo es responsable de su propia moral. Cada cultura, comunidad o sociedad genera sus propias normas. Pues ese es el relativismo, ¿verdad? Porque la moral no va a ser siempre igual en todos lados. Va a depender de cada sociedad cómo interpreta sus normas. Estas normas serán válidas solo para el grupo que las implanta y no para otros grupos sociales. Esto implica que, por ejemplo, en Guatemala tenemos costumbres morales, normas morales, pero no necesariamente en China, en Afganistán o en Rusia se tenga que pensar que esas normas son igualmente válidas. Cada sociedad va a crear sus propias normas morales, de acuerdo a las características de su sociedad. Bueno, pregunto si tienen alguna duda sobre ética y moral. Si no, vamos a pasar a la moral y el derecho. En la antigüedad, los conceptos de moral y derecho se encontraban interrelacionados, mezclados. La moral y el derecho se consideraban como sinónimos y estaban impregnados de ideas religiosas.
Aquí podemos decir que estamos hablando de la antigua Grecia, la antigua Roma y la Edad Media. No había una gran separación entre la moral y el derecho. Las primeras formas en que empieza a entenderse de que una cosa es la moral y otra el derecho se da en Roma. Roma nos legó un ordenamiento jurídico muy importante. Si no, vean ustedes que el derecho actual está en deuda con el derecho romano. Ustedes en este semestre llevan un curso que se llama Derecho Romano, porque es importante conocerlo. La frase del jurisconsulto Paulo va en esa dirección. No todo lo que es lícito es honesto. Y vamos a ver qué significa eso. Cuando la fuerza moral es insuficiente, se crean mecanismos de coerción para obligar a las personas a actuar en armonía con la sociedad. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, vimos anteriormente que la moral, aunque es obligatoria, la sociedad nos dice que es obligatorio, que debemos actuar en términos morales, todos los miembros de una sociedad. Pero en última instancia, no todas las personas lo hacen. Hay gente que no, no actúa moralmente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pues podrá recibir una sanción moral de la sociedad, pero no pasa más. El problema es que estas personas pueden incurrir en excesos, incurrir en acciones que sean ya violatorias de los derechos de otras personas. Entonces, cuando la moral ya no es suficiente para contener esos excesos, entonces la sociedad crea otra forma de coacción. Y es cuando surgen las leyes, porque las leyes no son como la moral. La moral, usted en última instancia, la sociedad dice que la debe cumplir, pero en última instancia no pasa nada si no la cumple. En cambio, la ley sí, porque la ley está establecida. Y si usted la incumple, va a recibir un castigo. Esa es la diferencia entre moral y ley. El carácter intersubjetivo de la moral determina que está regulada por la sociedad y se expresa a través de normas. ¿Por qué intersubjetivo? ¿Se recuerda que hablábamos de intersubjetividad cuando decíamos que es la confluencia de los pensamientos de diferentes personas? Eso quiere decir la confluencia de la subjetividad de cada persona. Y en última instancia entendemos que una sociedad ha definido un andamiaje jurídico porque le conviene y lo ha hecho en consenso con la mayor parte de miembros de la sociedad. Eso es el carácter intersubjetivo de que estamos hablando. Habermas señala que la moral y el derecho son instituciones racionales de convivencia. Por eso se implementan. Porque aunque hay diferencia entre la moral y el derecho, ambas han sido diseñadas, puestas en práctica, para lograr la convivencia pacífica de los miembros de una sociedad. ¿Cuáles son las características comunes entre la moral y el derecho? Bueno, primero crean normas. Tanto la moral y el derecho crean normas para orientar la conducta individual o institucional. Nos dicen cómo debemos actuar. Y también desarrollan procedimientos, porque nos dicen cómo debemos actuar. Ahora, esas son las coincidencias. Ahora veamos las diferencias. La moral y el derecho tienen diferencias esenciales. Fíjense que las normas jurídicas son objetivas. Eso quiere decir que han sido dictadas por órganos de la sociedad, que la sociedad ha establecido.
el legislativo, el organismo legislativo y la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, que el organismo legislativo es el que emite leyes, mientras que la constituyente es un órgano que su tarea fundamental es eh, deliberar y promulgar la Carta Magna de un país, la Constitución de la República. Por eso no siempre hay constituyentes. En Guatemala, la última constituyente fue en 1985. ¿Por qué? Porque previamente hubo un golpe de Estado. Entonces, el país se quedó sin constitución durante el periodo que gobernaron los militares. Entonces, en 1985 se organiza eh, una elección para que la gente decida quiénes van a ser los, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que van a discutir y redactar la nueva constitución del país. Y se da en 1985. A partir de 1986 empieza a gobernar Vinicio Cerezo y lo hace de acuerdo a la nueva constitución política. El organismo legislativo funciona cada 4 años. Sus miembros son electos a partir de elecciones generales. Las últimas fueron ahora en mayo pasado, perdón, en junio pasado. Y son 160 representantes que, según el aspecto teórico, nos representan a nosotros que votamos por esos diputados. Entonces, esas normas jurídicas tienen razón de ser y nos representan. Ahora, las normas morales son subjetivas. ¿Por qué? Porque cada individuo las hace propias luego de aprenderlas en sociedad. La sociedad nos dice que es obligatorio el cumplimiento de las normas morales, pero en última instancia yo las acomodo a mis intereses. Por eso es subjetiva. Las normas jurídicas son heterónomas. ¿Qué quiere decir eso? El Estado crea mecanismos para hacerlas cumplir y prevé sanciones. ¿Cuál es la diferencia con las normas morales? Porque las normas morales son autónomas. Cada persona decide si las cumple o no. Ahí el Estado no interviene. Porque las normas morales son algo de convivencia entre los miembros de una sociedad. En cambio, las leyes deben cumplirse independientemente si le gusta o no a la persona. Además, hay un principio fundamental. Nadie puede alegar ignorancia o desconocimiento de una norma jurídica, aunque no la conozca, pero no puede alegar, porque usted es miembro del Estado de Guatemala y por lo tanto es su obligación cumplir lo establecido en la ley del país. No hay para dónde. Y el tercero, el principio de ignorancia, lo que les planteaba, ¿verdad? El desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento a las personas. El desconocimiento de una norma moral sí exime al individuo. ¿Ven la diferencia? O sea, yo en la sociedad puedo decir, fíjense que yo no sabía que para entrar tenía que limpiarme los zapatos, discúlpenme. No pasa nada. En cambio, una ley, no puedo decir, discúlpenme, yo no sabía que matar era malo o robar era malo. No. La norma legal, la ley, dice que usted no puede alegar ignorancia.
No bastan las normas jurídicas para que una sociedad sea justa, porque no siempre protegen los derechos reconocidos por una norma, por una moral civil. La evolución jurídica es lenta y por lo regular la moral se anticipa al derecho. En muchas ocasiones, la moral, en términos de costumbre, puede afectar los derechos. Antiguamente, por ejemplo, era moralmente válido someter a la esclavitud a los vencidos o secuestrar africanos para venderlos y que trabajaran sin ningún pago en América. ¿Por qué? Porque las sociedades entendían que eh, moralmente el hombre blanco era superior al hombre moreno. Dios así lo había dispuesto. Y había una legislación que determinaba que un hombre blanco podía tener en propiedad a personas morenas. Imagínense ustedes, terrible, por el color de la piel, y era legal. Y entendían que Dios así lo había dispuesto, que había diferencia entre los hombres blancos y los hombres de color. Era una aberración, pero era correcto. Estados Unidos, por ejemplo, una de las grandes potencias mundiales que logró desarrollarse sobre la base del trabajo de los esclavos. Como más adelante, también logró desarrollarse sobre la base del despojo de la riqueza de países como Guatemala. España. España fue una gran potencia. ¿Y cómo fue que fue potencia? Porque se llevó la riqueza de países como el de Guatemala, toda América. Se llevaban el oro, se llevaban lo más importante. Pero Dios lo permitía, decían ellos. Hasta mediados del siglo XX era normalmente válido que no votaran las mujeres indígenas, porque se creía que no tenían suficiente conciencia para decidir. Imagínense ustedes. Ahora, claro, todo eso se considera que es una aberración y la ley los respalda. Pero, por ejemplo, en la actualidad, todavía hay países donde que una persona sea homosexual es un delito. Ya científicamente está demostrado que hay personas que naturalmente pueden ser homosexuales, o sea, sentir atracción por otra persona de su mismo sexo, ya sea hombre o mujer. Y en la mayor parte del mundo ya se consideran derechos válidos, derechos objetivos, porque están garantizados por la legislación de países. Ejemplo, Estado de Estados Unidos, México, Costa Rica. Pero hay países donde, aunque no está penado, es moralmente mal visto, como Guatemala. O en Rusia, donde está castigado. Más adelante, cuando pase el tiempo, quizás las leyes evolucionen y se va a entender que eso ha sido y es una aberración. Entonces aquí tenemos un cuadro en el cual vemos la diferencia entre moral y derecho. Moral es un sistema de normas creado por la sociedad. Cada sociedad define sus normas morales. El derecho es un sistema de normas creado por el poder jurídico y es coercitivo. ¿Qué quiere decir coercitivo? El Estado lo obliga a usted a cumplirlo. La moral no. La moral no es coercitiva ni coactiva. Debido a que no existen sanciones legales, no existen sanciones legales
que procedan por el incumplimiento de las mismas. El derecho, en cambio, es coercitivo y coactivo, ya que implica la obligatoriedad de cumplimiento y la aplicación de sanciones legales en caso contrario. La moral es unilateral porque parte de la persona. Yo decido si lo cumplo o no. El derecho es bilateral porque parte del Estado hacia las personas. El Estado me lo impone. Yo estoy obligado a cumplirlo. Moral. La moral regula actos internos del individuo y obedece a la conciencia de la persona. La moral está más relacionada con mi conciencia, con cómo asumo yo la relación con los demás miembros de la sociedad. Pero en última instancia, yo puedo decidir cómo comportarme. El derecho no. El derecho regula los actos externos del individuo y obedece al ordenamiento jurídico que rige la conducta. No me puedo salir de ese marco. Moral. Establece mandatos positivos de hacer el bien. Fíjense la diferencia. La moral busca hacer el bien. El derecho, por el contrario, establece prohibiciones sobre el mal. Porque si ustedes ven no matar, ¿qué es no matar? No matar es una norma jurídica. O sea, establece la prohibición de no matar. Y si usted mata, va a estar sujeto a castigos. Bueno, ¿alguna duda sobre el derecho y, y la moral, jóvenes? Por mi parte, no, licenciado. Todo claro. Bueno, vamos a ver entonces objetivos del derecho. El derecho tiene como objeto de estudio la regulación de la conducta humana en sociedad. Está destinado a gobernar, ordenar y dirigir la vida humana en sociedad y los actos de los seres humanos en sus relaciones con los demás. La norma jurídica regula la conducta del hombre en sociedad. Entonces vemos cómo para la sociedad es importante establecer ese orden, ¿verdad? Porque en última instancia el derecho va a permitir una coexistencia pacífica porque todos estamos obligados a cumplir el ordenamiento jurídico. El derecho está orientado al bien común. Bien común significa hacer bien las cosas en sociedad, porque en última instancia lo que importa es que todos los miembros de la sociedad sean beneficiados por la forma en que actuamos. Es evento obligatorio, porque contiene una sanción o castigo, lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Si yo vengo y cometo un delito, me veo obligado o estoy sujeto a castigos, a una pena. El fin de la norma jurídica es regular la conducta de las personas, la cual es la cual es la que exteriorizamos y consiste en hacer o no hacer. El objetivo es lograr que las leyes sean reflejo de los principios morales.
Digamos que en última instancia, las sociedades pueden desarrollar ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Estos ordenamientos jurídicos son los que permiten la existencia de un Estado de Derecho. Y en algunas ocasiones entendemos que ese ordenamiento jurídico puede ir en contra de los valores morales. En última instancia, lo que se plantea acá es que las personas cumplirían las leyes mejor si están convencidas que son buenas y no porque sean obligatorias. Una norma moral o jurídica puede ser válida si es producto del consenso de los individuos, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, el reto es establecer normas morales y jurídicas que no sean impuestas o sirvan para dar privilegios a grupos de poder. Eso es importante, hacer entender a las personas por qué tenemos que cumplir las leyes, ¿verdad? Y las tenemos que cumplir para que haya una mejor democracia. Bueno, hasta aquí llegamos con esto. Pregunto si tienen alguna duda. Todo bien, licenciado. Buenas tardes, licenciado, disculpe. ¿Qué hacemos si las normas o la persecución del Estado no hace cumplir a todo mundo por parejo, sino que hay privilegios? Entonces, como que está fallando la norma, ¿o qué falla? Bueno, digamos, si nos situamos en el caso de Guatemala, vemos que en algunos casos el ordenamiento jurídico no es parejo, tal como usted lo plantea, porque el ordenamiento jurídico está bien, el problema es cómo se aplica. Y entendemos que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones el aparato judicial responde a los intereses de los más poderosos. ¿Quiénes son los más poderosos? Los empresarios que tienen plata. Vean ustedes, por ejemplo, en la actualidad, eh, con el proceso electoral, para evitar que un partido político pudiera competir, le empezaron a crear, a partir del Ministerio Público, una serie de señalamientos por supuestas firmas falsas, por firmas de personas fallecidas, etcétera. Y se le armaron el caso en una semana. Y ya vino un juez dispuesto a cancelar el partido para que no participara en segunda vuelta. ¿Hicieron eso con el resto de 30 partidos que participaron en la contienda electoral? No. Entonces ahí vemos que hubo intereses particulares en dejar afuera a un partido. Y lo mismo sucede con la legislación en general. Si usted se enfrenta a un empresario que puede comprar a un juez, probablemente usted salga mal parado o mal parada. Entonces nos damos cuenta de que eh, en, en países como Guatemala, muchas veces la capacidad económica es la que no permite que exista una legislación pareja. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es el saneamiento del organismo judicial. Fíjense que en Guatemala actualmente la Corte Suprema de Justicia tiene casi 4 años de no haber sido sustituida. Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia han estado 4 años más de lo que corresponde. Y ellos sirven a los intereses de una cúpula política. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Exigir que haya cambio de esos magistrados y que respondan no a los intereses de una cúpula política, sino cumplan a los intereses de la ciudadanía.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, si no hay, entonces vamos a ver un video ahorita. Un video breve. El comportamiento humano está regido por distintos órdenes normativos. Entre ellos podemos citar las reglas de buenas costumbres, las reglas del juego, las reglas morales, las reglas jurídicas. La diferencia entre ellos no es siempre muy delimitada. En lo que a nosotros nos compete, nos centraremos en diferenciar al orden normativo jurídico del orden normativo moral. Podemos decir que ambos órdenes comparten una jerarquía de valores y también la enunciación de reglas que permiten cumplir con ellos. Ambos tienen una sanción en caso de incumplimiento. Tanto la moral como el orden jurídico se refieren a un sujeto libre. Sus acciones son vistas como el resultado del ejercicio de su libertad. En ninguno de los dos ámbitos estamos en una dimensión de causalidad mecánica. Sin embargo, una primera distinción la podemos hacer entre la dimensión exterior del derecho y aquella interior de la moral. En efecto, para el primero, el objetivo principal es el mantener el orden y la organización social, mientras que para la segunda se trata del perfeccionamiento interior de la persona. La distinción necesaria entre el orden moral y el orden jurídico ya la pudimos ver en Aristóteles en la Ética Nicómaco. Recordemos que en el texto, la justicia general se refiere a la justicia como virtud, es decir, como relativa a la moral, mientras que la justicia particular es aquella relativa al orden jurídico. Si bien ambos órdenes normativos buscan regular la acción humana, vimos que sus objetivos son distintos. Además, el alcance de ambos difiere. Para la moral, las reglas que éste impone son universales, incondicionales, lo que a Kant le permitirá definir como imperativo categórico, mientras que el sistema jurídico responde más bien a lo que el mismo autor define como un imperativo hipotético, pues no es necesario. No existe una necesaria correspondencia entre lo que es moralmente exigible y lo que es jurídicamente exigible. Por ejemplo, podemos asistir a sistemas jurídicos injustos e inmorales. El derecho tiene en un sentido que negociar entre las exigencias universales y las limitaciones reales para el establecimiento de cada norma. En esta unidad podremos ver que si bien existe una heterogeneidad entre el derecho y la moral, no es posible hablar de completa autonomía entre ambos órdenes. Así, por ejemplo, para la tesis idealista, la moral es el fundamento del derecho, mientras que para la tesis realista, el derecho es una condición necesaria para el perfeccionamiento moral humano. Bueno, jóvenes, entonces pregunto si tienen alguna otra duda. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Lo que me llama la atención es lo último que decía en el video y que también habíamos visto en la clase, de que no siempre lo lícito es moral, ¿verdad? Creo que entra el caso que usted mencionaba de la situación que se está dando en el proceso electoral guatemalteco, ¿verdad? Que hay mucha situación que dan una apariencia legal, pero no es Es moral. perverso, ¿verdad? Sí, exacto, sí, porque le dan una apariencia legal y no solo con el partido que realmente está en la segunda vuelta, sino, si ustedes se dan cuenta, en este proceso electoral hubo mucha manipulación, porque otros 3 candidatos no pudieron participar por argucias legales. Ahí tienen ustedes el caso de el partido MLP con Jordán Rodas, ¿verdad? Que le encontraron que no tenía finiquito y a partir de eso no lo dejan participar en elecciones. El caso de el señor Arzú, ¿verdad? Con el partido Podemos, que viene y un partido dice que hizo campaña adelantada y por eso lo elimina. Y el tercero, el señor Carlos, se me olvida ahorita el apellido,
que tampoco le permiten participar, porque supuestamente tenía asambleas que no habían sido legales. O sea, todo lo hicieron con base en una supuesta legalidad. Lo mismo que está sucediendo actualmente con el movimiento Semilla. Pero puede parecer legal, pero moralmente es dudoso. Porque está respondiendo a intereses de una cúpula política. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, no sé si yo estoy perdida o algo, pero ¿qué papel juegan entonces los derechos humanos en el ámbito de lo que estamos viendo? Y respecto a ese relativismo que habla que cada comunidad aplica sus normas morales, ¿qué implica si hay máximas morales, podríamos decir? Bueno, los derechos humanos están regulados por tratados internacionales, por la Constitución de la República, ¿verdad? Y obviamente en países como Guatemala se violan los derechos humanos. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, en Guatemala, a partir de la Constitución de 1985, se crea la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Y ha habido procuradores que han trabajado a favor de las personas cuyos derechos han sido violados, pero no siempre ha sido así. En la actualidad, el año pasado fue electo el señor Córdoba como procurador de los derechos humanos y él no vela por los intereses de la población cuyos derechos son violados, sino él responde a la cúpula política que actualmente tiene el poder en Guatemala. Entonces, también depende mucho de cuál es la perspectiva política que tiene para que haya respeto a los derechos humanos. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo viernes. Feliz tarde. Feliz tarde, Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor.